Buenas noches a todos. Como mencionamos, estudiamos 4 Mishnayot del Pirkei Avot, del capítulo 3, que las dicen, esas 4 Mishnayot las dice Rabbi Akiva, el gran maestro Rabbi Akiva. Y hablamos un poquito de la historia de Rabbi Akiva, pero como ayer dije, de que es tan amplia su historia, tantas enseñanzas, además sus diálogos, se tuvo unos diálogos con Tornostrofos Arashá, se llamaba un gobernador de Jerusalén, discusiones constantes, y todas ellas nos dejan de verdad una enseñanza muy importante que vale la pena analizarla. Voy a continuar un poquito y voy a ver si alcanzo hoy, o si no, continúo mañana, también dar una explicación muy interesante de una visión, como dije ayer, cabalística, que responde a muchos cuestionamientos que nos haríamos acerca de él. ¿Por qué tuvo esa muerte tan trágica? ¿Por qué murieron los 24,000 alumnos? Y muchas preguntas más que las voy a responder desde un punto de vista cabalístico totalmente, místico. Pero vamos a continuar un poquito con su historia. Dice el Talmud que de 6 fuentes diferentes Rabbi Akiva enriqueció. Si el primero sufrió muchísimo una pobreza extrema, porque incluso cuando fue a estudiar también trabajaba, hacía trabajos así elementales para poder subsistir o sobrevivir. Sufrió muchísimo al principio, pero después tuvo una riqueza indescriptible de Rabbi Akiva. Y Dios le mandó, ahora sí lo compensó por toda la pobreza que tuvo en esos años. Tuvo una riqueza extrema que también hizo siempre méritos con eso. Nunca disfrutó así decir simplemente lujos. Destacó en la ayuda, en la preocupación por los demás. Él fue el que dice esa regla de la Torá que le dijo Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Ve'avtal eraja kamoja, es de que el algadol va Torá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está escrito en la Torá, que es una regla básica, elemental en toda la Torá. Klal quiere decir general, que abarca todo. Entonces él destacó y así actuó también con hechos, como ya mencioné, que cuando salía de viaje siempre se preocupaba de ayudar a enfermos, ayudar en todo lo que podía. Pero ¿cuáles fueron esas 6 ¿cómo llamarlas? Fuentes de riqueza que Dios le mandó? La primera ya la mencionamos. La primera fue de su suegro, que era multimillonario, Calvasabúa, donde él comenzó, donde él era un trabajador, ¿cómo se llama? Se trabajaba en los campos de él con sus animales, era pastor, que primero el suegro desheredó a su hija cuando se casa con él, y como ya lo conté, que cuando lo vio, cuando llega con todos sus alumnos, le hacen una recepción espectacular. Fue el dirigente más importante que destacó de su generación, Rabbi Akiva. Aunque no tenía el puesto de presidente, que hablamos mucho de los presidentes, o jefe del tribunal, Bedín, sin embargo, fue reconocido como el sabio más grande que hubo en su época. Y hasta hoy en día seguimos disfrutando de sus conocimientos, porque también, como ya lo mencioné, que él ordenó las 6 series de Mishnayot, ordenó lo que son, dividió, él era muy ordenado y estaba toda la información oral revuelta, lo que era un comentario o una explicación así de derashá, de un discurso que alguien dio, que no una halajá, no una ley. Habían cosas que eran leyes, cosas que eran relatos. Él los separó, los ordenó, y eso fue lo que llevó después o facilitó el trabajo de Rabbi Yehuda Nasi, que ordenó después las Mishnayot. Pero el trabajo principal lo hicieron sus alumnos, que él les enseñó y les indicó toda esa separación. Hay muchos conceptos
en las fuentes talmúdicas o la Torah oral, que se llama Sifra, Sifri, Midrash Haggadah, Midrash Halajá, todo tipo de... que él fue el precursor que escribió, o más bien ordenó todo eso. Entonces nos dejó de verdad a todos un legado y una enseñanza, y en su generación no tenía que tener ningún puesto, porque cuando lo iban a poner como presidente, algunos dijeron, él no tenía un detalle nada más, que no tiene zehut avot, que es decir, mérito de sus antepasados, porque no tenía, como dijimos, una ascendencia en particular. Su papá, como mencionamos, era converso, entonces por eso no lo pusieron como presidente. Pero fuera de eso, los méritos fueron propios, los de él, y aunque no fue presidente, fue más que eso. Fue la última palabra, fue el sabio más destacado en toda su época. Y también en el Talmud, porque creo que no quiero afirmarlo con seguridad porque no me consta el 100%, pero según lo que recuerdo se menciona 1300 y fracción de veces su nombre como opinión, que creo que el que más se menciona. Es lo que no quiero decir con seguridad porque no lo chequeé al 100%, pero creo que es el que más se menciona en el Talmud. Ok, entonces regresando a cómo obtuvo su riqueza. Entonces, repito, cuando Calvá-Sabú, a su suegro, ve a este gran sabio, que como dijimos que su renombre llegaba hasta el fin del mundo, y llegar con todos sus alumnos, el honor que le hicieron, se arrepiente muchísimo de lo que desheredó a su hija, y fue a pedir con los grandes sabios que le cancelen su promesa. Entonces le preguntaron, si tú hubieses sabido que iba a ser así un gran jajam, ¿hubieses prometido eso? Le dice, no solamente que si hubiese sabido que iba a ser el gran Rabbi Akiva no hubiese prometido eso. Si hubiese sabido que hubiese conocido cosas elementales de la Torah, un conocimiento básico, ya sería una razón suficiente para que no lo desherede. Ni hablar, si hubiese imaginado a qué iba a llegar y el conocimiento y la grandeza, yo respeto muchísimo a los Jamim, le daría todo. ¿Cómo voy a desheredar? Entonces ahí fue cuando le cancelaron, y ya lo conté, le dio la mitad de su fortuna. Eran un multimillonario y le dio la mitad de toda su fortuna. Esa fue la primera fuente de donde hizo realmente su fortuna Rabbi Akiva. La segunda, cuentan que antes en los barcos tenían, así como buena suerte, iban adelante la figura como de un ciervo de madera, pero hueca, y ahí adentro ponían sus tesoros, monedas de plata y demás. Entonces, una vez, él justamente se topa, le llega a él, se había deshecho un barco que se hundió, y él le llega esa figura que estaba lleno de un tesoro de dinero, que eso todavía le agregó más a su fortuna. Esa fue la segunda. Y se la encuentra, de alguna manera flotó y le llega hacia él, y entonces otra fuente de fortuna. Otra historia que cuenta el Talmud, que es la tercera, porque menciona 6. Dice, una vez iban unos marineros, iban a salir de viaje, iban con un barco, iban a un destino. Entonces él le da 4 monedas, así justo se los encontró, les da 4 monedas y les dice, ¿dónde van a ir? Cómprenme algo, lo que encuentren, quiero que me traigan un recuerdo, algo de ese lugar. ¿Ok? No les dijo qué, ustedes busquen, lo que encuentren, traigan, lo importante es que algo me tienen que traer. Llegan los marineros a ese lugar y empiezan a buscar algo para comprar a Rabbi Akiva y no encuentran. Ya se iban a ir y dijeron, pero nos pidió que algo le traigamos. Se encontraron con una caja y dice, bueno, le vamos a llevar esta caja. Las 4 monedas es por el esfuerzo de cargarla. Una caja que estaba pesada, es lo único que encontramos. Él nos pidió que lo que sea, que algo. Cuando le llevan la caja, una caja también así perdida, tirada por ahí,
se la redan a Rabbi Akiva, esto es lo que encontramos para ti. Y cuando él llega a su casa y la abre, también se encuentra que estaba lleno de monedas de oro. Y será algo, cosas inconcebibles, ¿no? Porque tuvo, ahora sí, así como las tragedias que vivió, también esa suerte que Dios le mandaba porque hacía muchos méritos con su dinero. Entonces otra se enriqueció todavía más después de lo de su suegro, después de lo que mencionamos de esa figura de siervo, también esa caja que le traen los marineros, otra fuente, otro medio para su riqueza. La cuarta fuente, una vez tenía que ir con uno de los dirigentes romanos, tenía que ir a pedir que cancele un decreto muy fuerte que sacaron contra el pueblo de Israel. Cada vez los romanos sacaban otro decreto como el mismo que le afectó a él, ¿no? Que al final lo mataron porque habían sacado el decreto de no hacer Brit Milá, no estudiar Torah, y él estudió Torah. Pero así, cada ratito, otro decreto fuerte, y era Rabbi Akiva, que era tan sabio, como mencioné, hablaba 70 idiomas, sabía cómo responder a todas las preguntas y las acusaciones. Entonces siempre lo mandaban a él que vaya a abogar por el pueblo de Israel, a buscar convencer. Pero iba con un dirigente que él sabía que la única manera que lo podía convencer es con un soborno. Obviamente que no estamos hablando de un soborno para hacer un juicio mal, al contrario, ahí era una acusación, un decreto injustificado sobre el pueblo y era para quitarlo, era para hacer algo bueno. Pero era tanto el dinero que sabía que le tenía que dar, que en ese momento no tenía con lo suyo, no tenía lo suficiente. Entonces había una señora muy conocida, muy, muy rica, parece que había quedado viuda y había también heredado una fortuna, una señora del pueblo de Israel. Entonces dice, es algo muy importante para todos, va con ella y le pide que le preste dinero, porque él en ese momento no tenía esa cantidad. Dijo, yo más tarde lo voy a reunir de mis riquezas y te lo voy a regresar, una cantidad muy importante de dinero para ir con ese dirigente romano y sobornarlo para que quite un decreto muy negativo sobre el pueblo de Israel. Entonces le dice la señora, ok, me estás pidiendo una cantidad astronómica, mucho dinero, tienes que traerme un aval, ¿cómo sé que me lo vas a poder pagar? Le dice Rabbi Akiva, Dios, el creador de los cielos, el creador del mar, el creador de la tierra, él que sea mi aval. Cuando ella oye eso, le dice, porque realmente no tenía un aval que podía responder por esa cantidad tan elevada de dinero. Entonces le dice, Dios es el único, mi aval. Cuando ella oye eso, le dice, ok, vamos a hacer una cosa. Ella justamente vivía cerca del mar. Vivía más bien cerca de una playa, en la orilla del mar. Entonces dijo, que sean los avales, voy a poner a Dios y al mar como avales. Que sean ellos dos, los avales, que tú me vas a regresar y me vas a pagar la deuda. Acepto, le dijo Rabbi Akiva, los ponemos a Dios y al mar como testigos y avales para que te paguen la deuda. Va Rabbi Akiva, va con ese dirigente y efectivamente lo soborna, le da esa cantidad altísima de dinero y lo convence a quitar ese decreto. Regresa Rabbi Akiva y pasa un tiempo, estaba tratando de reunir ese dinero para regresárselo a esa señora, pero justo se enferma, una enfermedad prolongada, y ella ve que no está llegando. Entonces se dirige a Dios, le dice, no me pagó el deudor, entonces va a tener que ser el fiador. Le dice a Dios, tú saliste de aval y tú me lo tienes que pagar. Dice, lo que sucedió ahí, que Dios le puso así como una locura le agarró como que perdió la conciencia la hija del César y agarró un cofre y ella tenía acceso a los tesoros de su papá, llenó ese cofre de los tesoros
y lo aventó al mar. Así, le dio como una locura. Bueno, Dios lo provocó y lo avienta al mar. Y justamente, ¿a dónde llega ese cofre? A la orilla del mar donde vivía esta señora. Ve algo raro, grandísimo, un cofre, va hacia él, lo abre y ve de los tesoros del rey. Total, se vuelve loca y dijo, bueno, Dios sí me lo pagó. Pasa un tiempo, Rabbi Akiva se cura y reúne el dinero y va con la señora a pagarle la deuda. Rabbi Akiva obviamente era muy cumplido y muy serio, no le iba a robar. Total, cuando llega con él le dice, perdón, pero llegaste tarde. Ya el aval ya se encargó de pagar la deuda. Dice, pero no solamente eso. Yo te presté, por decir, te presté 1.000.000 X, ¿no? 10 millones, pero el aval me lo pagó con creces. El aval me pagó mucho más que eso. Entonces, como salió tu aval y me mandó eso para pagarme la deuda, aquí tengo el cambio. Se cobró lo que era la deuda y le dio todo lo demás a Rabbi Akiva de los tesoros, que era muchísimo más. Entonces, no solamente que no tuvo que pagar, sino recibió muchísimo dinero. Y obviamente que Rabbi Akiva lo recibía con gusto, porque él no era ambicioso de riqueza, lo que menos le importaba, pero sí le daba mucha importancia al dinero, porque justamente como decretos como esos que tuvo que quitar y ayudar al pueblo de Israel y ayudar a gente necesitada, a familias pobres, entonces con el dinero hacía todo eso. Entonces esa fue la quinta fuente por la cual enriqueció Rabbi Akiva. Cosas increíbles, pero efectivamente Dios lo compensó, y más con que era un muy buen administrador del dinero, porque lo que recibía lo usaba para bien. Ok, la sexta, esta la voy a dejar la quinta, creo que me equivoqué, esta última de la señora que recibió fue la cuarta fuente. La quinta fuente, repito, fue la primera de su suegro, las riquezas que le dio, la segunda la figura de siervo de un barco, la tercera cuando le dio las monedas a los marineros y le trajeron, la cuarta de esta mujer rica que recibió ese tesoro y le dio el vuelto, el cambio, porque fue muy alto. La quinta fuente, que eso es lo que voy a explicar, a ver si alcanzamos de esa visión de la Kabbalah, voy a contar toda la historia, pero menciono nada más y después voy a explicar cómo sucedió eso. Fue de la esposa de Tornostrofos Rasha, el peor enemigo de Rabbi Akiva, y el que mandó los decretos más crueles sobre el pueblo de Israel. El mismo Tornostrofos fue el que después lo condenó a la muerte trágica, peinándole su cuerpo con peines de acero a rojo vivo. Pero vamos a ver cómo fue, después lo vamos a ver, cómo fue que enriqueció o creció su riqueza por la esposa de Tornostrofos. Esa es la quinta. Y la sexta es de una persona que se llamaba Ketia Bar Shalom. Ketia quiere decir cortado, es un apodo que le pusieron. Vamos a ver qué sucedió con él. Una vez, esto está en el Talmud, Tratado de Avodah Zará, página 10, ahí es donde relata esta historia. De hecho, yo no menciono cada detalle de las historias de Rabbi Akiva, la fuente, pero créanme que todas están recopiladas o del Talmud o de los Midrashim que hablan sobre Rabbi Akiva, o de lo que se llama Avot de Rabbi Natán. Así como hay el Pirkei Avot del que estuvimos estudiando todo este tiempo, hay un Pirkei Avot que se llama de Rabbi Natán, que los creó Rabbi Natán, que es mucho más extenso. Este Pirkei Avot es muchísimo más largo que el que estamos estudiando, y el Rabbi Natán ahí también trae historias y comentarios. Entonces, muchas cosas que conté, o de Rabbi Akiva o de otros Jamim, lo tomé de esa fuente, que es una fuente muy amplia. Entonces, todo lo que digo, obviamente que no inventé nada. Algunas cosas
no digo porque hay algunas historias que se pueden oír como fantasiosas o no conocidas, como algunas cosas que conté de Rabbi Akiva, algunas cosas incluso están recopilado de manuscritos muy antiguos de grandes jamim que escribieron sobre Rabbi Akiva y que no está en el Talmud o en el Midrash, pero recopilé de todas esas fuentes para transmitirles la historia completa de estos jamim. No completa porque falta muchísimo, ¿no?, de contar, pero muchos datos que tal vez no se conocen o no son tan famosos. Pero este dato sí es famoso, lo cuenta este sí es del Talmud, del Tratado de Abodá, de la página 10, que cuenta lo siguiente, que una vez había uno de los Césares, de los tantos dirigentes romanos, que uno peor que el otro, que sacaron decretos, odio, pero había uno en particular que era muy antisemita, mucho odio al pueblo de Israel. Y estaba una vez reunidos con sus consejeros, con sus súbditos, y les hace una pregunta curiosa. Dice, si alguien tiene alguna carne crecida o una llaga, algo de ese tipo en el cuerpo que le está molestando, le está doliendo, ¿qué tiene que hacer? ¿Quitarla para que se le quite el dolor o aguantarla y quedarse con el dolor? Obviamente que todos le respondieron, es obvio que le tiene que quitar para que ya se le quite el dolor. Digo, no va a ser sadista o martirizarse y decir me quedo con esto que me estorba y me provoca dolor. Entonces él lo tradujo esa metáfora. Dice, pues yo tengo aquí como una llaga, el pueblo de Israel que está en mi imperio, que me duele, me molesta verlos. Entonces, como ustedes me dijeron, lo tengo que quitar. Que se decide exterminarlos. Así de plano, como Amán en su tiempo, exterminar a todo el pueblo de Israel, sin ninguna razón, nada más por el odio. Tenía uno de sus consejeros, que era una persona con más valores y más decente, le alegó, le dijo, en primer lugar, yo considero, y le trajo muchas citas, tanto del Tanaj que él creía, pero aparte de la historia, le dijo, Dios lo determinó, nunca vas a poder matarlos a todos. Que si quieres erradicarlo como una llaga, que lo quieres quitar, no vas a lograrlo porque eso es algo histórico. Sí lo puedes matar muchos de ellos, puedes lastimarlos, pero erradicar como tú lo quieres hacer no vas a lograr. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si tú vas a realmente quitar una parte que es de tu reinado, de tu gente que viven, van a acusarte todo el mundo que es como, así lo llama Malká Ketia, un reinado cortado, que le está faltando algo, que dice, vas a quedar muy mal ante los ojos de todo el mundo que mataste una parte de tu gente y como que lo quebraste tu reinado. En verdad fue un argumento muy contundente lo que le dijo esta persona. Y él le dice lo siguiente, reacciona de la siguiente manera. Dice, la verdad que lo que estás diciendo es muy correcto, tienes razón. Sin embargo, aunque tengas razón, dice, me hiciste quedar mal. Yo dije algo y tú me refutaste lo que dije con un argumento que tienes razón, pero me estás humillando. Soy el César y tú estás alegando aquí frente de todos un argumento que refuta lo que yo dije. Por hacerme quedar mal, aunque tengas razón, la condena al que hace quedar mal al César es la muerte. Y efectivamente lo condena a la muerte. Miren qué injusticia, ¿no? Es decir, no tuvo salida porque le dijo algo con sentido y la verdad gracias a él efectivamente no lo hizo porque se dio cuenta que iba a quedar mal ante todo el mundo que está matando así sin justificación una parte de su gente, que él los dominaba. Pero igual, como le dijo un argumento que tenía razón y lo puso en evidencia, lo condena a la muerte. ¿Ok? Lo están llevando y en el camino
Dice, una mujer también muy sabia, que se enteró, se corrió la voz, porque lo estaban condenando a la muerte, porque él era del gobierno, él era también de los dirigentes, de los consejeros del César. Entonces, como que se corrió la voz por refutar, discutir con el César y refutar, y salió el chisme, ¿no? Lo que sucedió. Entonces esta mujer se le acerca y le dice, tú defendiste a este pueblo, qué irónico, pero no eres como ellos. Lo defendiste y ahorita no vas a tener el lugar, el Ganed en el paraíso como ellos, porque igual eres gente. Quiere decir, no eres uno de ellos. Él cuando ve eso y saben que lo están llevando a la muerte, dice que hizo algo fuertísimo, pero no quiero describir lo que describe el Talmud. Parece que agarró y se hizo el Brit Milá, pero arrancándose el prepucio, me refiero al mismo, para pedirle a Dios, quiero entrar a este pueblo antes de morir. ¿Ok? Pero no solamente eso, frente a testigos serios que lo estaban llevando, dijo, era una persona del gobierno y tenía muchas riquezas. Dijo, todas mis riquezas, pido que pongan testigos, se las dejo a Rabbi Akiva, que era el principal sabio, y lo que él quiera compartir también con sus compañeros. Fue una declaración antes de morir frente a testigos, efectivamente lo matan a él, pero dio la orden que las riquezas se la den, lo que le pertenece a él, se la heredó a Rabbi Akiva y su gente. Comenta el Talmud que salió un eco del cielo y que dijo, Ketia Bar Shalom, le pusieron el apodo Ketia, porque él argumentó al rey que va a quedar cortado tu reinado. Por ese argumento, el César no mató al pueblo de Israel, entonces le llamaron Ketia, el cortado, así le pusieron el apodo, Ketia Bar Shalom Mezuman la Hayá Olam Haba. Está recibido, invitado a la vida eterna del mundo venido. Se ganó con esa acción tan heroica y valiente por la justicia, por defenderlo, y además que quiso integrarse al pacto con Dios, que se hizo el Brit Milá de forma muy dolorosa, muy fuerte, así arrancándose, y dijo, por eso, y además dejó su riqueza para que se haga el bien a Rabbi Akiva y sus compañeros, dice, Mezuman Lehaya Olam Haba, tiene la vida eterna. Y ahí sigue diciendo el Talmud, Bajá Rabbi, lloró Rabbi, como una forma irónica de decir, miren qué increíble, esta persona en un momento, por esa acción tan valiosa y valiente, se ganó la vida eterna, lo que nosotros tenemos que hacer en toda la vida, estudiando, superándonos, y él lo logró en un instante, en un solo instante, que declaró eso a Dios y por eso salió el eco celestial que se ganó la vida de la eternidad. Pero esta fue la sexta fuente que Rabbi Akiva se enriqueció y nos faltó la quinta, que la voy a contar con el análisis que les prometí, de ese análisis cabalístico muy interesante, que veo que lo voy a tener que dejar para mañana porque no lo quiero explicar a medias. Es algo de verdad, normalmente yo no me gusta mucho entrar en ese terreno de esos conceptos, como les dije, cabalísticos, pero en esta ocasión, que es algo tan interesante y va a complementar la historia de Rabbi Akiva, de verdad yo creo que es fascinante, desde su papá hasta su nacimiento y hasta la muerte, que vamos a verla posteriormente, que por cierto, él vivió 120 años, igual que Moshe Rabbenu, y muy similar al concepto de Moshe, porque 40 años fue ignorante. Lo mismo, Moshe 40 años estuvo en la casa de Paró. Después 40 años estuvo estudiando y superándose, y 40 años fue el líder y transmitió toda su sabiduría al pueblo de Israel y los lideró. Se dividió en esas tres partes su vida. Otros grandes como Hillel, también habíamos mencionado, que fue otro, como ya lo dije, que admiro muchísimo. Tal vez son los de los más grandes que de verdad
tengo pasión por ellos, por eso cuando cuento su historia quiero continuar y todo, porque son, como los dije la vez pasada, un libro abierto. Vemos sus vidas, su comportamiento y nos está guiando. Dejaron esa enseñanza, esa luz, esa guía de su vida. Por eso no me limité aquí a estudiar nada más la Mishnah, lo que nos enseñó, que es muy profundo y muy sabio. Aquí también tenemos que estudiar su vida porque es un libro abierto. Entonces como introducción a lo que vamos a ver mañana, que como dije que es algo muy interesante, voy a contar un poquito de algunas de las discusiones que tuvo con este Tornostrofos. Algunos lo llamaban, en algunos lugares figura el nombre diferente, Rofos, Torno, Rofos, Teren, no importa, pero el nombre conocido es Tornostrofos Arashá. Así lo menciona en el Talmud, Tornostrofos el malvado, porque de veras tenía conocimientos y era... ¿qué pasó? Tenía conocimientos y tenía odio a Rabbi Akiva en particular y al pueblo de Israel en general. Entonces, el Talmud relata que en algunas ocasiones él trataba, cuando estaban junto con el César, porque antes de que lo hayan condenado a Rabbi Akiva, iba con el César, con el rey, y él lo aconsejaba. El César mismo le pedía consejos por su sabiduría. Veo que me comentaron que están mis nietos, Abraham y Moshe, oyendo, es por primera vez. Pues les mando un saludo a Abraham y Moshe Tobal, que me están oyendo, no sabía, es la primera vez. Bueno, ese es un paréntesis que hago. Ok, entonces, le comentaba que Rabbi Akiva iba muchas veces con el mismo César. El César disfrutaba de hablar con él, de oír su sabiduría, le hacía preguntas de ciencias, de conocimientos, y siempre Rabbi Akiva le respondía correctamente. Pero en varias ocasiones se encontraba justamente Tornostrofos, que odiaba mucho a Rabbi Akiva, y cuando se enteraba que iba a ir con el César, iba intencionalmente, porque él tuvo varios puestos. Uno de ellos fue gobernador de Jerusalén, cuando ya estaban, obviamente después de la destrucción del templo. Entonces iba y no soportaba que el César lo quería Rabbi Akiva y lo respetaba. Entonces buscaba argumentos para dejarlo en ridículo a Rabbi Akiva frente al César, pero siempre, sin ninguna excepción, como dicen comúnmente, ahí sí les haría el tiro por la culata, que al revés, él quedaba mal, que siempre respondía a Rabbi Akiva con algo sabio, contundente, y tenía una respuesta clara sobre lo que preguntaba. Voy a decir un ejemplo, porque de cada una de esas preguntas y diálogos se puede aprender, ¿no? ¿Qué pregunta le hicieron y qué respondió Rabbi Akiva con tanta sabiduría e inteligencia? Una de las preguntas famosas le dice, en la Torá se menciona repetidas ocasiones, como 36, que Dios indica la obligación de ayudar al necesitado, a los pobres, y dice también que Dios los quiere a los pobres, porque están desamparados y desprotegidos, y el que los cobija es Dios. Entonces le dice, en tu Torá, le dice Tornostrofos a Rabbi Akiva, en tu Torá se menciona que Dios quiere a los pobres. Y si Dios los quiere, ¿por qué no los ayuda? ¿Por qué? Es mitzvah de dar sedacá, caridad, de ayudar al pobre. Que los ayude Dios si Él los quiere. Entonces, y le dice todavía el Tornostrofos, y te voy a decir a qué se perdón. Y si Dios no quiere, si Él mismo no quiere ayudarlo, entonces ¿por qué una persona va y le da tzedaká y lo ayuda? Está desacatando la orden del rey.
porque si él quiere ayudarlos, él mismo los va a ayudar. Y si quiere que sean pobres y tú vas y le das dinero, entonces está haciendo contra la voluntad de Dios. Dios, suena una pregunta lógica. La verdad es una pregunta muy capciosa y que pudo dejar en un estado difícil a Rabbi Akiva. Y todavía le trae un ejemplo. Le dice, te voy a decir a qué se compara, le dice Tornostrofos. Le dice, una persona que tiene un esclavo, un rey que tiene un esclavo, perdón, que el esclavo se rebela contra el rey, desacata las órdenes del rey. ¿Qué hace el rey? Lo castiga. Te quedas ahorita sin comer y lo manda a prisión y lo deja castigado. Llega otro sirviente del rey y le lleva comida. ¿Cómo se va a enojar el rey? El rey se va a enfurecer. Va a decir, yo lo castigué para que justamente dejarlo sin comer y castigado, y tú llegas y desacatas mi orden y vas y le das comida después de que está castigado. Le dice Rabbi Akiva, no, estás equivocado. Ese no es el ejemplo. El ejemplo es otro. Un rey que tiene un hijo, que obviamente lo ama, pero una vez el hijo desacata también la orden del rey o desobedece al papá, y el rey se enoja y lo castiga y lo manda también hacia el calabozo o un lugar y lo deja sin comer. Pero el rey lo tuvo que hacer porque no le quedaba otra, que se tenía que darle una lección. Pero por otra parte, el rey está sufriendo que su hijo esté sufriendo. Llega una persona a escondidas y le da de comer. Cuando el rey se entere, no lo va a castigar a esa persona, lo va a premiar, porque él va a alegar, no pude soportar que un príncipe, hijo de rey, esté sin comer y esté sufriendo. Y el rey, como lo quiere, dice, qué bueno que no salió de mí, que vino alguien más y le dio de comer, entonces se va a alegrar el rey que esa persona ayudó a su hijo. Fue lo que le respondió Rabbi Akiva. Le dice, y a tu pregunta, dice, primero que el rey mismo nos pide que nosotros ayudemos al pobre. Dice, por alguna razón tiene que ser esa persona pobre, y justamente es la oportunidad para que los ricos, los que tengan la posibilidad, hagan ese gran mérito de ayudar al necesitado. Y lo mencioné una vez, que por eso está escrito que más de lo que el pobre hace con el rico, más de lo que el rico hace con el pobre de ayudarlo, el pobre hace con el rico de darle la oportunidad de que a través del pobre uno pueda cumplir esa mitzvah, ese mérito de superarse y de ayudar realmente al necesitado. Entonces le dijo, sí, no es contradicción, al contrario, Dios quiso que así sea y nos está dando la oportunidad. La cosa es que le respondió y lo dejó ya sin pregunta. En otra ocasión, él le pregunta, le dice, oye, ¿qué tiene de particular Shabbat? Ma yom yomaim. ¿Qué diferencia de ese día a los demás? Dice, ¿por qué tanta importancia ustedes le dan al día de Shabbat? Entonces le contesta Rabbi Akiva, le dice, ¿y qué diferencia tienes tú a todas las demás personas? Le dice, ¿qué hay de diferente en ti que el resto de las personas? Entonces le dice, pues, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué diferencia hay en mí que el resto de las personas? El rey me escogió para ser gobernador, para tener este puesto. Entonces, esa es la diferencia, que a mí me escogió y no a otros. Entonces le dijo, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué diferencia es Shabbat al resto de los días? Dice, también Shabbat, el rey, Dios, el creador, lo escogió como un día especial, un día sagrado, que hay que cesar los trabajos en él y hay que santificarlo. Así como te escogió Dios a ti, y haciéndote diferente a los demás, poniéndote en tu puesto, también Dios escogió el Shabbat y lo hizo como un día diferente. ¿Qué me estás preguntando? Pues vio que sí tenía razón. Le dice, no, pero entonces mi pregunta es otra. Como que no quiso quedarse así en jaque mate, que le respondió tan contundente. Le dice, ¿y cómo sabemos
que Shabbat en verdad es el séptimo día? ¿Cómo sabemos a través de la historia que no se haya confundido y se haya confundido el día de Shabbat? Pasaron tantos años de la creación, puede ser que en algún momento se contó mal y Shabbat no es Shabbat. Y realmente fue una pregunta fuerte. Y era muy inteligente, obviamente. Le hacía preguntas para dejarlo en jaque, como dicen, para que de verdad dejarlo sin respuestas, y quería demostrarle al César que Rabbi Akiva no es tan sabio como él argumentaba, el César, y como lo respetaba. Pero le dice Rabbi Akiva, le dice, tengo una prueba clara. Dice, había un río en esa época, se llamaba Nahar Sambatión, el río Sambatión. Dice que nadie lo podía cruzar. Parece, oye, también algo así increíble, milagroso, pero era un río que durante la semana aventaba como piedras, así, no, nadie lo podía cruzar, pero en Shabbat se calmaba ese río. Le dice, ve a ver ese río y vas a darte cuenta la prueba que Shabbat en verdad es el día de Shabbat. Le dice, no lo tengo a mi alcance y yo no lo vi, no me es suficiente. Le dice, bueno, dice, incluso Baaleob, le dice unos espiritistas que traen a espíritus que hacen ciertas brujerías y en Shabbat no lo pueden hacer. Prueba, vas a ver que en la semana prueba, lo pueden hacer y en Shabbat no. Igual no se conformó con esas respuestas. Le dice, en el cielo, dice, la gente malvada que está pasando su proceso de purificación, es lo que se llama infierno, no entendemos qué es exactamente ese proceso, le dice, el día sábado no descansa también, que es el mismo día de aquí. Le dice, bueno, eso no lo puedo ver, hasta que le dijo, dice, no te quería dar esta prueba, pero si tú insistes tanto y dices que no te lo puedo demostrar, ve a la tumba de tu papá. Bueno, ahí sigue relatando el Talmud y vas a comprobar que él toda la semana está de una forma, porque sí, fue un malvado tu papá y no te quería decir esto para que no te enojes y digas que estoy faltando respeto, y vas a ver que en Shabbat descansa y no le sucede lo mismo que sucede el resto de la semana. Fue a comprobarlo y vio que es verdad, pero igual se enoja con Rabbi Akiva. Dice, me estás ofendiendo, defendiste a mi papá. Le dijo, pero tú me dijiste, tú me presionaste a que te tenga que decir eso. Bueno, eso es otra de las anécdotas. Otra de las discusiones también, que de cada una de ellas aprendemos, porque realmente se puede comprobar también que Shabbat es el séptimo día. Entonces una vez le pregunta, también frente al rey, le dice, oye, ¿qué es mejor? ¿Las acciones de Dios o las del hombre? ¿La creación de Dios o del hombre? Rabbi Akiva captó por dónde iba, a qué quería llegar. Y captando a qué quería llegar, se le adelantó y le dice, las del hombre. Lo sacó de onda, como dicen. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices así? Le dice. Te voy a enseñar. ¿Qué hace Rabbi Akiva? Le trae un pan y un trigo. El trigo sin moler, sin hacer la harina. Le dice, a ver, ¿qué es mejor? El trigo es la creación de Dios, que es lo que crece del campo, eso es de Dios. Y el pan es lo que hace el ser humano. ¿Qué es más sabroso? ¿Alguien puede comer un trigo así crudo como crece? No, nadie lo puede comer. El pan es algo sabroso que nutre. Dice, Dios nos dio el trigo y nosotros hicimos el pan, entonces es mejor la creación del hombre. Bueno, obviamente tenemos que entender que Dios creó el mundo y nos dijo Asher bara Elohim la'asot, creó para que nosotros sigamos evolucionando, no nos dio la materia prima para que lo hagamos. Pero Rabbi Akiva sabía a dónde iba su pregunta. Entonces, como ya no cayó en la trampa, le pregunta directamente. Le dice, si Dios quería que la persona se haga el Brit Milá, que quitar una piel, el prepucio, ¿por qué no lo creó directamente así, sin Brit Milá?
Dice, él quería que le conteste que es mejor la creación de Dios. Entonces le iba a preguntar, le iba a decir si es mejor la creación de Dios. Dios lo creó con el Brit Milá completo y el hombre viene, lo altera y lo corta. Entonces el hombre está echando a perder. Pero como Rabbi Akiva se le adelantó y no lo dejó que caiga en la trampa, entonces le tuvo que preguntar directamente. Le dice, si Dios, ¿para qué se hace el Brit Milá? Si Dios quiere que se lo quite, que directamente que lo haya creado sin prepucio, sin el Brit Milá. Le dice Rabbi Akiva, no, justamente, Dios lo creó así y nuestra misión es hacer el Brit Milá demostrando que Dios nos creó para superarnos. Dice, no se nos dio las mitzvot, los preceptos, sino letzaref v'metabedot, para pulir nuestra calidad humana. Y una forma es, justamente, si nos hubiese quedado sin el Brit Milá, no tenemos que nosotros superarnos y hacer ese pacto y demostrar que estamos dispuestos a controlar nuestros impulsos. Entonces, nos creó de esa manera y nos dice que nosotros nos perfeccionemos. Esa es nuestra misión en la vida. Bueno, y así un sinfín bueno, voy a contar una más. Híjole, esta vuelta se hizo tarde y eso que no empecé con la explicación que quería dar, que les dije mañana lo voy a dar, que es muy interesante. Pero un detalle más de estas discusiones, de estas preguntas que le hizo Tornosofos a Rabbi Akiva. Una vez le pregunta, le dice, a ver, dime, ¿ustedes en quién creen? Dice, ¿en quién tienen fe? ¿En quién creen? Le dice, nosotros creemos en Dios, el creador del mundo, el todopoderoso, el creador del mundo. Y se empieza a reír Tornosofos. ¿Ves que siempre dices tonterías? Dice, ¿por qué lo dices? Le dice, porque te pregunté en quién crees y me dices que en Dios y agregas el creador del mundo. ¿Acaso me puedes demostrar que Dios es el creador del mundo? ¿Cómo afirmas que Dios, dice, una cosa que me digas que crees en Dios, es tu creencia, pero otra que me afirmes que Dios es el creador del mundo? ¿Cómo sabes? ¿Me lo puedes demostrar? Se queda un momento callado Rabbi Akiva, desvía un poquito la conversación e inmediatamente le dice, le chulea, por decir así, con términos comunes, le chulea su vestimenta. Le dice, tienes una túnica, qué bonita, qué elegante. Y él sorprendido, ¿no? Porque había pique entre ellos. Le dice, ay, gracias, sí. Y le pregunta a Rabbi Akiva, haciéndose el inocente, le dice, ¿quién hizo esa prenda? ¿Quién la creó? ¿Quién la fabricó? Le dice, bueno, un sastre muy de renombre, ¿no? Un sastre muy importante. Le dice, ¿me lo puedes demostrar que lo creó? Le dice, pues ya lo hizo, ya no hay testigos, no te lo puedo demostrar, pero no hay necesidad que te lo demuestre. Digo, ¿estás viendo aquí la prenda? Pues obvio, ¿no? No se hizo sola, seguro que la hizo el sastre, no necesito traerte pruebas de eso. Entonces Rabbi Akiva le dice, entonces el que dijo algo sin sentido eres tú. ¿Tú qué me estás diciendo ahorita? Que si estoy viendo la vestimenta, no necesito pruebas que hay alguien que la diseñó. No se hizo sola. Entonces, ¿qué me preguntas y todavía te ríes de mí si te puedo demostrar quién creó el mundo? Si estás viendo el mundo, es porque hay alguien que lo creó. No necesito demostrártelo. Si estás viendo un edificio, uno que ve un edificio, ¿va a pedir pruebas que alguien lo hizo? Ve un edificio todo ordenado, programado, que tiene sus pisos, tiene sus casas. No se puede haber hecho solo que brincaron unas piedras y se formaron. Obviamente que alguien lo diseñó. Si uno ve, le dice lo mismo, una vestimenta, no se puede haber, la otra opción sería que llegue a pensar que hay unos árboles en un campo y hay un algodón crecido que creció en el campo y vino un viento y hizo que se vuele el algodón, se enredó en las ramas y después vino una lluvia, un granizo y cortó lo que se enredó y queda hecho una túnica, un traje a medida. ¿Alguien podría creer eso? Obviamente que es imposible. ¿Ves un traje hecho a medida? Seguro que alguien lo hizo. Entonces le dice Rabbi Akiva, así de sencillo.
Estás viendo un mundo tan impresionante, tan perfecto, el ser humano, así como algo menos sofisticado que eso. Como dijo, un edificio, una prenda, dices que no se hizo sola, con más razón no se puede haber hecho solo el mundo. Entonces, ¿qué me estás preguntando? Y todavía te ríes de mí. También lo dejó así sin respuesta. Y por todas esas discusiones, que son muchas más, ya no voy a contar más porque son muchísimas, le fue acumulando más odio y mañana continuamos justamente de este punto que nos quedamos en base a ese odio, cómo se quiso vengar de él. Le pidió a su esposa que lo ayude para vengarse de él. Eso lo vamos a ver mañana. Continuará.